Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad de Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Bien, Shabbat Shalom a todos. Ya va cayendo, ya cayó la tarde, pero Shabbat Shalom. Estamos culminando un Shabbat más. Estamos, pues hombre, muy gozosos, ¿no? De estar aquí una vez más recibiendo instrucción de parte del Eterno. Ha sido mucho lo que hemos aprendido. Digamos que han sido muchas las vendas que se han caído en todo este tiempo, ¿no? El Roy nos ha venido, o el Eterno por medio del Roy ha venido dando unas enseñanzas muy especiales que nos han abierto los ojos a muchos, nos ha inquietado en otros aspectos también y digamos que nos ha llevado a conocer un poco más de todo este tema de el mensaje a las iglesias y de todo lo que hemos hablado. Pues bien, hoy continuamos con esa enseñanza, con la cuarta de las iglesias, con Tiatira. Y trae cosas muy especiales, ¿no? El Eterno en realidad está trayendo, digamos que está cambiando un poco el modo de ver las cosas, porque cuando se habla o cuando escuchamos mensajes de esta Kehila, pues vamos a escuchar cosas un poco fuertes, pero hay cosas para rescatar, que es lo que traemos el día de hoy. Así es que vamos a estar muy atentos. Vamos a pedirle al Eterno en esta tarde que sea Él quien tome el control de todo este momento, que sea Él hablando a su pueblo, a todos los que están conectados con nosotros. Les damos la bienvenida a propósito a todos los que se conectan con Restaurando las Sendas Antiguas, a los que nos siguen por Facebook Live también. Bienvenidos, esta es su casa, como siempre le decimos, y los esperamos siempre con los brazos abiertos. Si puede seguir compartiendo este mensaje, pues hágalo, porque ustedes también han hecho posible que este mensaje se extienda a las cuatro puntas de este planeta Tierra. Vamos a orar, vamos a pedirle al Eterno que tome el control de todo este momento antes de iniciar con la enseñanza. Bendito Abacadosh, en esta tarde, papá, te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí reunidos en tu presencia, porque nos das la oportunidad, papá, una vez más de venir a recibir de tu maná, de tu alimento, de tu instrucción, esa que tanto anhelamos y necesitamos para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, para agradarte en todo tiempo, papá. Quiero pedirte en esta hora que seas tú tomando el control de este lugar, de cada uno de los corazones, Señor, de las almas que están aquí, de cada uno de los que nos escuchan, aún fuera del país, papá, no sé dónde se encuentren, por medio del internet o de la internet. Que seas tú tomando el control, Señor, que seas tú quebrantando el corazón si es necesario, papá, que seas tú quebrantando hasta lo más profundo de su alma, Señor. Que sea tu bendito Ruach, Señor, hoy hablándonos con poder, papá. Aquí no importa el siervo, importas tú, Señor, por eso te pido que sean tus palabras en mi boca, Señor. Que seas tú hablando con poder, porque, como le dice un gran siervo tuyo, cuando tú hablas el pueblo calla y escucha, Señor. Por eso te pido que seas tú hoy haciendo tu perfecta voluntad, papá. Entregamos este tiempo en tus manos creyendo que mientras que hablamos de tu palabra con denuedo, Señor, también se irán haciendo milagros en el nombre de Yahshua HaMashiach. Que traerás libertad, Señor. Que si hay siervos encargados de comunidades el día de hoy, tú le estarás inquietando el corazón, estarás quitando vendas, estarás abriendo su entendimiento, papá. Estarás permitiéndole por lo menos la inquietud de retornar a ti y de retornar a esas raíces nuestras, a las raíces hebreas. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y te doy gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Como les decía, vamos a hablar hoy de Tiatira y vamos a estar estudiando en la escritura Apocalipsis 2, del 18 al 29. No sé si alcancemos a terminarlo hoy, vamos a ir con calma, pero hay mucho que aprender en realidad. Es un tema bien especial porque en particular se relaciona mucho con lo que tenemos ahora, ¿no? Con nuestro propio tiempo.
Y cuando vamos a mirar un poco de lo que fue Tiatira, cuando vamos a examinar un poco de lo que sucedió en este tiempo o en este momento, vamos a encontrar que Tiatira se encontraba a 64 kilómetros más o menos del sureste de Pérgamo y fue fundada por Seleuco I Nicanor. Eso fue en el año 355 al 280 antes del Mashiach. ¿Y quién fue? Fue uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que al faltar él repartió muchas tierras y esta parte le correspondió a él. Pero vamos a ver que luego de un tiempo esta misma ciudad o este mismo territorio cayó en el poder de Roma y eso fue más o menos hacia el año 190 antes de Cristo, antes del Mashiach. Y cuando nos ponemos a mirar un poco el contexto de lo que sucedía en este lugar, pues nos vamos a encontrar con que era una ciudad bastante pequeña, pero que era un punto crucial de comercio para Roma. Dicen algunas de los textos o de la literatura que encontramos, que era una parte importante en la vía arterial de Roma en cuanto al comercio. Y era famosa porque se trabajaba mucho en telares, en tintorería y en todo este tipo de cosas. Y hay una parte en la escritura, vamos a verlo más adelante en Hechos, de una mujer que era de allá, que trabajaba con el púrpura, si no estoy mal, y la menciona en la escritura. Entonces, partimos de ese punto. Era tal vez un punto pequeño o una ciudad pequeña, pero que era importante en cuanto a la economía. Donde hay comercio se mueve el dinero y la economía también por consiguiente. Y también vamos a ver aspectos que se mueven alrededor del mismo comercio. Entonces, ¿qué encontrábamos en Tiatira? Una de las cosas importantes que se encontraban a raíz del comercio era que habían muchos sindicatos o grupos organizados en cuanto a los trabajadores. Encontrábamos también carpinteros, tintoreros, como les decía, vendedores de mercancías, los que fabricaban tiendas y muchas cosas. Cada uno de ellos organizaba como un sindicato, por llamarlo así, o un grupo o una asociación de esos trabajadores. Y vamos a ver más adelante que eso en cierta manera complicaba mucho la vida de las personas creyentes o de los cristianos, si lo quieren llamar así, de las personas que seguían al Eterno. Les complicaba su vida porque cada cierto tiempo se organizaban, digamos que festivales, donde se organizaban grandes banquetes. Y era en cada uno de esos grupos y tenían que asistir allá. Pero no era tan buena esa reunión, vamos a verlo aquí más adelante, para qué se reunían y lo que conllevaba el hecho de que ellos asistieran allá a ese tipo de banquetes. En la iglesia de Filipos, que comenzó Pablo, había una mujer que se llamaba Lidia, es de la que yo les hablaba. Ella era vendedora de púrpura. Esta Tiatira era muy famosa por eso también. Quiero que vayamos a Hechos 16 y vamos a leer del versículo 11 al 14. Hechos 16 del 11 al 14. Estamos en la introducción apenas, estamos conociendo un poco de lo que fue Tiatira y por lo que resaltaba. Ahora, luego de que cayó, cuando miramos a este tiempo Tiatira, también sigue siendo muy comercial, pero ahora se dedican mucho a la producción de tabaco. Eso es lo que la hace importante ahora, pero siguen con, digamos que con esa costumbre del comercio. Dice la escritura en Hechos 16, 11, zarpando a Troas, fuimos con rumbo directo a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allí fuimos a Filipos, una colonia romana y la ciudad principal de esta parte de Macedonia. Pasamos unos días en esta ciudad. Entonces, en Shabbat, fuimos fuera de la puerta a la orilla del río, donde entendíamos que una minyan se reunía. Nos sentamos y comenzamos a hablarles a las mujeres que se habían reunido allí. Una de las oyentes, llamada Lidia, era una mujer de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Ella ya era temerosa de Yahweh, y él le abrió su corazón para responder a lo que Shaul estaba diciendo. Dice el verso 15,
que es bien importante. Después que ella y los miembros de su casa fueron sumergidos, nos dio esta invitación: si ustedes me consideran llena de fe con Yahweh, vengan y quédense en mi casa. Y ella insistió hasta que fuimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estaba ya en este lugar? Porque lo que yo les decía, resultaba difícil mantenerse como creyente en Tiatira. Por lo mismo, ¿qué hacían cuando ellos se reunían en esos banquetes? Se reunían a comer. ¿Cómo lo hablo? Banquetes. Pero resulta que generalmente cada grupo de esos, digamos que tenía un dios principal. Y cada vez que se reunían en esos banquetes, se daba por entendido que esa comida que ellos tomaban para sí, era ofrecida a ellos. Y le agradecían a ese tipo de dioses. Y pues por consiguiente eso va en contra de lo que nosotros, o en lo que nosotros creemos, que es en Yahweh, nuestro Elohim. Por eso era un poco complicado. Tal vez esa era la razón de que Lidia estuviera en ese momento allí, con Shaul. Y había algo que les decía que era importante, y es que ella les insistió a que se quedaran en su casa, que es una característica de la iglesia o de la Kehilá de Tiatira, digamos que de los creyentes de Tiatira, de los que habían creído en el Eterno. ¿Qué había en Tiatira? Para seguir avanzando, había un templo levantado al dios Apolo. En realidad habían hartos, voy a nombrarle varios: Apolo, Arterias, que lo llamaban también la Diana Latina, como en Éfeso. Había un gran centro también de reunión, que no lo tengo acá y se me escapa el nombre, pero era un lugar donde se reunían muy probablemente también a organizar todos estos banquetes. La religión pagana se centraba en cultos y banquetes idolatrados. Más aún, el que comía en esos festivales tomaba el alimento como un regalo del dios correspondiente al gremio respectivo. Era lo que les hablaba. Cada uno tenía su dios y cada uno le agradecía de tal manera a su dios, pues, para que les ayudara en cada una de sus actividades. Por tanto, la difícil posición del creyente se debía a la alternativa entre el compromiso de cumplir con sus obligaciones gremiales y paganas y las exigencias de su fe. El que se mantenía fiel arriesgaba su empleo, su prestigio y su vida. Y entonces, estamos viendo que habían ciertos puntos de idolatría muy grandes. Ahora, cuando miramos lo de Apolo, esto era algo muy fuerte, porque a él le llamaban el Hijo de Dios, y tiene mucha relación con lo que vamos a empezar a desarrollar en Apocalipsis. Y entonces decíamos que los creyentes y los que de una u otra manera estaban convencidos y se habían convertido, si se quiere, a la fe con el Eterno, pues tenían ese problema. Si querían trabajar y pertenecían a una de esas asociaciones, tenían que asistir a esos banquetes. Pero asistir a esos banquetes significaba recibir comida ofrecida a otros ídolos, a otros dioses. Y entonces esa era la situación tan complicada en Tiatira. Y empezamos a ubicarnos un poco en lo que es nuestro tiempo ahora. Y empezamos a ver la cantidad de idolatrías que tenemos allá afuera con la que nos encontramos, la cantidad de cosas que se encuentran para usted ir y postrarse, para que tal vez esos dioses, si los quieren llamar así, les bendigan en muchas cosas. Cada uno o cada una de las personas allá afuera tal vez, y no es juzgando, tal vez es ignorancia, en algún momento tal vez hasta nosotros lo hicimos. El hecho de creer en lo que decía el Roe hace 8 días, el limón con las finas hierbas en el colectivo y todo eso. Entonces, pasa y sucede en nuestro tiempo también. Y era lo que ellos estaban enfrentando. Y el no asistir a una reunión de esas podía traer consecuencias graves a ellos. Y venía a mi mente tal vez un poco relacionado con los niños ahora, pasaba aquí en la comunidad. Cuando a los niños, hey, tienes que bailar algo de Michael Jackson. No, yo no practico eso. ¿Lo baila o pierde? Su materia, lo que sea. Era algo similar. Y entonces se encontraban entre la espada y la pared. Ahora, de eso ellos vivían. Y eso lo hacía un poco más complicado en ese momento. Y estaba su batalla entre
aceptar, recibir lo que la cultura les ofrecía para vivir bien o tal vez pagar un precio y muy seguramente tener que salir como Lidia. Ese, a grandes rasgos, digamos que es el contexto de Tiatira. Una pequeña ciudad donde hay mucho movimiento, donde hay mucha mercadería, donde muy seguramente hay dinero, pero también donde hay mucha idolatría, donde los que se decidieron a temer al Eterno eran pocos y tenían que ser fuertes y valientes, esforzados, luchar contra todo este tipo de cosas que vamos a ir desarrollando más adelante. Y pues hombre, digamos que a este tiempo tal vez no hay altares o no son tan comunes los altares en una localidad donde se practiquen cosas tan pesadas, pero allá se movía mucha lujuria, se movía mucho, la parte sexual se movía mucho, todo ese tipo de cosas que por consiguiente van en contra de lo que nosotros, de nuestros principios morales, de lo que nos enseña el Eterno. Y vamos a entrar ya en Apocalipsis 2, vamos a leer el versículo 18 y 19. Yo lo voy a leer en una versión que está un poco más cerca al original, pero ustedes síganme por favor en sus escrituras. Dice la escritura: y al mensajero de la asamblea de Tiatira escribe así: dice el Hijo del Todopoderoso, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como cobre pulido. Conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras últimas son mayores que las primeras. Y entonces encontramos aquí un contraste, ¿no? Como que la parte buena, pero luego viene una corrección. Ahora, dice, así dice el Hijo del Todopoderoso, y quiero que vayamos a la Escritura para que sea ella misma la que nos empiece a demostrar qué es cada punto del cual estamos hablando aquí. Quiero que vayamos a Mateo y vamos a leer Mateo 16 del 13 al 17. Mateo 16 del 13 al 17. Y dice la Escritura: cuando Yahshua vino al territorio de alrededor de Cesarea Filipos, les preguntó a sus talmidim: ¿quién dice la gente que es el Ben Adán? Ellos dijeron: bueno, algunos dicen que Yohanan, el que sumerge en agua, otros que Elías, y otros que Yirmeyá, o uno de los profetas. Pero ustedes, les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Shimeón Kefa respondió: tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Dice el versículo 17, Shimeón bar Yohanan, Yahshua le dijo: bendito eres, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces nos vamos ubicando a lo que la Escritura nos lleva. Ese Hijo del Todopoderoso del que se habla en Apocalipsis es ¿quién? El Mashiach. Ahora, hay que resaltar algo muy importante, y es el hecho de que en Apocalipsis es la única vez que él usa el título del Hijo del Todopoderoso. Por lo menos es la primera vez que lo utiliza. Y vamos a ver por qué. Hay mucha gente que dice que él nunca lo utilizó, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de que sí y de cuándo fue. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo utilizó? ¿Por qué esta aclaración tan rotunda? Porque si ustedes se dan cuenta, él inicia con eso. Él inicia diciendo el Hijo del Todopoderoso. Así empieza. Y pues para mí es, antes de iniciar una conversación, es como una advertencia o como diciéndole, téngalo muy presente porque no le está hablando cualquiera. Entonces, tenemos que ir otra vez a la historia y tenemos que viajar un poco hacia allá. Y a mí esto me gusta porque una cosa es que a uno le hablen, pero otra cosa es cuando tú te pones en el papel y tratas de ir hasta allá en tu imaginación y te ubicas un poco. Y creo yo que empezamos a entender un poco mejor las cosas. Por eso les invito que en este momento, si quieren, lo hagamos. Además que nos va a ayudar a concentrarnos un poquito más.
Y entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo de Tiatira? Yo les hablaba que era un centro de comercio, pero también era un centro de adoración y de idolatría. Como yo les decía, había un templo al dios Apolos y toda esa situación. Y eso es lo que tiene que ver en cierta manera, o uno de los aspectos en este punto por el cual el Mashiach inicia la carta así, o inicia el texto así, el Hijo del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque estaba el templo de Apolo, era un templo de adoración muy grande. Ahora, ¿cómo era conocido Apolo? Como el Hijo de Dios. Eso era lo que les habían vendido a ellos. Así era conocido Apolo en ese momento. Y entonces, ¿por qué? Porque se suponía que él era el hijo de Zeus. Y entonces cuando uno crece en una sociedad donde ve un templo gigantesco que está ofrecido a Apolo y que desde siempre le dicen a uno ese es el templo del Hijo de Dios, ¿cómo más podría venir el Hijo del Todopoderoso, el verdadero, a querer advertirles a los que le están creyendo a él? Yo soy el Hijo del Todopoderoso. No es ese que les están vendiendo allá. Soy yo. Por eso inicia de esta manera, porque es importante aclarar las cosas. Porque para él era importante definir en realidad cuál era la verdad. Esa era la idea que se le había creado a los habitantes de este lugar. Eso es lo que nos cuenta la historia, que era una de las arterias principales en el comercio de la época. Lo que les decía, por consiguiente había mucho dinero, donde hay negocios se mueve la plata. Donde hay comercio, se mueve la plata. Y eso yo creo que todos somos conscientes de eso. Pero hay algo más que se encuentra, otro punto que se encuentra alrededor del comercio. Y era lo que yo les decía, lo que nos decía el Roy hace 8 días. El limón con las hierbas, yo no sé qué era lo que le metían allá. Entonces, si vamos y nos ubicamos ahora, muy seguramente en muchas de las tiendas, de las ferreterías donde ustedes entren, van a encontrar un gatico haciendo así. ¿Sí? O van a encontrar un Buda, o van a mirar detrás de la puerta y van a encontrar una sábila con una cantidad de cosas, botellas llenas de menjurjes. Eso se mueve alrededor del comercio, porque son creencias que se tienen. Porque se cree que si usted se baña con 7 hierbas dulces y amargas, su suerte va a cambiar. Que si usted antes de abrir hace no sé cuántas oraciones en reversa y de frente, todo va a pasar. Eso lo vemos ahora. Y son cosas que se le venden a la sociedad. Y son cosas que estamos viviendo nosotros y que conocimos en algún momento. Aún familia propia puede estar, digamos que, incurriendo en esas cosas. Ahora, encontramos cristianos con Dios bendice este negocio, así de gigante también. Es lo que vemos ahora. Y era lo que se movía en ese tiempo. Y estaba Apolos también. Era la idea que se les había vendido a ellos. Entonces, creían mucho en claro, el Hijo de Dios, el Hijo de Zeus. Y entonces el Mashiach en este momento viene y les dice, un momentico, así no es. Ustedes se están defendiendo en una sociedad muy complicada y muy difícil. Están todas las cosas que tienen alrededor, pero yo soy el Hijo del Todopoderoso. Y es lo que nos dice hoy a nosotros. No sé cuántos de ustedes o de los que nos están escuchando, que llegan por primera vez y que tal vez les han vendido esa idea de, no, donde fulanito venden una cosa para que usted le riegue al negocio y eso lo va a hacer prosperar. Pues yo hoy les digo, eso son mentiras. El único Elohim, el único hijo de nuestro Elohim verdadero es Yahshua HaMashiach, o Jesús el Cristo, como usted lo conozca. Y son cosas que tenemos que empezar a tener claras nosotros. Y no para nosotros y nuestra vida, sino para todos los que vienen llegando. Porque esa es la tarea y nos vamos a encontrar con muchos de ellos, claro que sí. Y tú tienes que entender en cierta manera lo que ellos viven, creen y piensan, lo que creen sobre todo. Y en ese momento uno debe ser también sabio para traer ese mensaje y para traer claridad a cada uno de ellos. Por eso es tan enfático en aclarar quién es el verdadero hijo de Yahweh. Y por otro lado encontramos, este es otro punto importante, siempre lo encontramos en las escrituras, se recalca la condición de hijo, que es Yahshua HaMashiach, y la condición de padre, que es Yahweh, lo cual indica que, 1, que no son la misma persona, y 2, para no extendernos más, que no son iguales. Uno es el padre y el otro es el hijo. Uno es mayor
y el otro es menor. Esa es, en cierta manera, una de las enseñanzas que nos trae este versículo 18 de el que estábamos leyendo en Apocalipsis. Ahora, ¿con qué continúa diciendo en el conciso B? Dice que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como cobre pulido. Aquí encontramos dos puntos importantes. El primero, que hace referencia a esos ojos como llama de fuego. ¿Y eso qué nos quiere decir o qué nos quiere enseñar? Que para Él no hay nada oculto. Él es el único que puede ver a través de fachadas, paredes, apariencias. A cualquiera podemos engañar aquí, menos al Mashiach. Y en cierta manera eso era lo que Él les estaba diciendo. No vayan a tratar de engañarme. No vayan a tratar de irse a escondidas a un banquete de esos, porque yo los estoy viendo en todo tiempo. Y es lo que nos dice el Eterno en esta tarde. Bueno, ustedes van cada 8 días apenas a la comunidad. ¿Qué hacen entre semana? Yo los estoy viendo. A mí no me puede engañar nadie, al Mashiach. Y Él es capaz de atravesar todo lo que tenga que atravesar hasta llegar a lo profundo de tu corazón. Y por eso es que en esta tarde es un llamado para que tú te analices, para que tú mires qué hay allá adentro, qué cosa hay guardada quizá de hace muchos años o de toda la vida. Porque si hay algo en realidad es que el Eterno quiere lidias, que se decidan a creerle, pero que se decidan a ser sinceras con Él y que se dejen preparar para todo lo que viene. Ahora, si tu caso es el contrario, si aquí adentro hay algo muy profundo que tú no has querido soltar, hombre, o tal vez ni lo conozcas, pero analiza tu vida. Cuántos tropezones, cuántas cosas, cuántas reincidencias en muchas cosas que hay. Puede que nosotros digamos no hay nada, pero tómate el trabajo de preguntarle. Porque Él hoy te está diciendo, mis ojos son como fuego y yo conozco lo que está dentro de ti. Y hay algo que yo he aprendido aquí y es que lo que se habla aquí no se habla por hablar. Algo está pasando. Y el Eterno siempre respalda con eso. Entonces les decía, Él es el único que puede ver a través de fachadas, paredes, apariencias, posturas, pretensiones de las personas y puede llegar al corazón mismo de lo que están haciendo. Quiero que vayamos a Juan 2 y vamos a leer del 23 al 25. Ahora, lo que les decía hace un momento, no estoy queriendo decir que porque hayan pasado cosas y tiempos difíciles ustedes estén en pecado. No estoy queriendo decirles eso, yo espero que me entiendan. Lo que quiero decir es que se tomen el tiempo de preguntarle al Eterno, ¿qué pasa? ¿Hay algo más dentro de mí? David le decía, examina mi corazón. Y es algo que nosotros debemos hacer, porque a veces caemos en el error de creer de que todo está bien y que somos perfectos. Y resulta que eso no es así. Juan 2, 23 al 25 dice, ahora, mientras Yahshua estaba en Jerusalén, en el tiempo de la festividad de Pesaj, hubo mucha gente que creyó en su nombre, cuando vio los milagros que Él hacía. Pero Él mismo no se fiaba de ellos, porque conocía cómo es la gente. Esto es, Él no necesitaba que nadie le informara sobre una persona, porque conocía lo que hay en el corazón de la gente. ¿Lo ven? Así es que si tú todavía crees que porque no, lo hablaban esta mañana, si no estoy mal, que porque no pasa nada, que porque todo está bien, que porque has hecho eso 1 y 2 veces y has salido, de pronto te llegue el tiempo de Sansón. Ya no le funcionó su misma estrategia, porque el Eterno hoy te está diciendo, yo conozco lo que hay en tu corazón. Y por consiguiente, te está diciendo, póngase a cuentas también. ¿Lo necesito? Sí, por eso estamos acá. Por eso nos están escuchando los que están allá del otro lado. Pero pónganse a cuentas, porque así no los puedo utilizar. Hebreos 4, 12, 13 dice, miren la palabra de Yahweh, está viva, está obrando y es más afilada que una espada de 2 filos. Recibimos una enseñanza hace 8 días muy especial de esta parte. Corta aún a través de donde el alma se encuentra con el Ruach. Ahora, cuando nos habla aquí de la palabra de Yahweh, ¿de quién está hablando? ¿Quién es la Torah viviente? El Mashiach.
Y él nos dice, corta hasta lo más profundo, donde está el alma, donde se encuentra el alma con el ruaj, y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Él te conoce, todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que puedas estar maquinando hasta hoy, yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Y tal vez te está advirtiendo muchas cosas a este momento. Ahora, les hablaba que eran dos partes bien importantes. Seguimos con el versículo 13, perdón. Y dice, delante de Yahweh nada creado está escondido, sino todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Todas las cosas, no se escapa ninguna. Les hablaba que había dos partes importantes en esto. ¿Cuál es la segunda parte? Que también es muy importante. Hace referencia a que a su cualidad de juez supremo. A eso hace referencia. Con una mirada de juicio sobre todas las naciones, y complementa con sus pies como cobre pulido, que representan autoridad y poder. Y vamos a ir a la escritura para tal vez verificar el hecho de que Él es juez. Porque lo que yo siempre les digo, es muy fácil hablar aquí y tal vez inventarnos muchas cosas, pero nada como ir constatando con la escritura. Y quiero que vayamos a Juan 5 y vamos a leer el verso 21 y 22. Por si tal vez todavía nos queda duda de que Él fue habilitado para juzgar a todas las personas. Y dice la escritura, así como el Padre levanta a los muertos y los resucita, también el Hijo resucita a quien Él quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo juicio a su Hijo. Y entonces encontramos un argumento más para todas aquellas personas que dicen que Yahshua es todo amor y que es misericordia y gracia y ya no pasa nada más, y que nos olvidemos para allá de la Torá porque eso no tiene nada que ver. Pues aquí estamos, Él también es juez. Y vamos a ver si va a ser juez solo el día que Él regrese. Dice Hechos 10, 40, 42. Pero Yahweh le levantó al tercer día y permitió que se dejara ver. No por todo el pueblo, sino por testigos que Yahweh había escogido de antemano. Esto es por nosotros que comimos y bebimos con Él, después que fue levantado entre los muertos. Y miren ese versículo 42. Entonces nos ordenó a proclamar y dar testimonio al pueblo que este hombre ha sido designado por Yahweh para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces no quiere decir que tenemos un tiempito extra hasta que Él vuelva. Ya estamos caminando en eso. Ya estamos recibiendo de Él, de su bendición, de su amor, de su gracia, para obedecer Torah. Pero también, si tú te desvías, Él está como juez, con sus ojos de fuego, que atraviesan todo lo que tú quieras esconder ante la humanidad. Ahora vamos a encontrar lo realmente importante. ¿Por qué digo que lo realmente importante en esta enseñanza o en este, digamos que en este capítulo o en este texto? Porque, como les decía iniciando, cuando ustedes van a ver las enseñanzas en cuanto a Tiatira, la mayoría de sermones hablan de la ciudad del extremo pecado, la ciudad oscura, hablan de la iglesia mundana, hablan de que Tiatira fue lo peor. Pero iniciando vimos que había algo importante y hoy quiero sugerirles que tal vez hay algo diferente para atesorar de la escritura. Que más allá de ubicarnos en Tiatira para juzgar y decir terrible, eso es mejor ni mirarlo porque tantas cosas malas que se vieron allá, pues por el contrario tal vez vamos a encontrar un mensaje de parte del Eterno para tu vida y la mía. Y para afrontar este tiempo que en últimas no es ni tan diferente, ¿no? Se ven muchas cosas muy relacionadas a las que sucedían en Tiatira. Vamos a leer el versículo 19, y es lo que yo rescato en esta noche. Conozco tus obras, y tu amor, y tu fe, y tu servicio, y tu perseverancia.
y que tus obras últimas son mayores que las primeras. A este punto, digamos que se hace necesario comparar esta iglesia con la de Éfeso. ¿Qué había pasado con la iglesia de Éfeso? Había perdido su primer amor. Y encontrábamos también una Sardis casi muerta, ¿verdad? Ahora, el amor de Tiatira producía servicio, su fe producía perseverancia, estaba haciendo más de lo que hacían al principio, que eso es digamos que un punto muy importante para tener presente. Y algo que ustedes deben tener claro es que hoy estamos hablando de una quejila. Quiero que lo tengan presente. Haciendo más de lo que hacían al principio, la suya no era una fe muerta, sino que era una fe creciente. Esto fue lo mismo que le dijo Pablo a los tesalonicenses. Vamos a 1 Tesalonicenses 1 y vamos a leer el versículo 2 y 3. Y dice la escritura: damos siempre gracias a Yahweh por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Yahweh y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y era lo que les decía, que era un punto importante, y que tus obras últimas son mayores que las primeras. Y de alguna manera esto fue lo que se le dijo a la quejilá en ese momento. ¿Y qué es lo que eso nos indica? Eso nos indica que esa era una comunidad, una asamblea, una quejilá que iba en progreso o en crecimiento. Y en progreso y en crecimiento espiritual y también de conocimiento. Y les decía yo que es un ejemplo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Mucho se ha hablado aquí de que para qué tanto conocimiento y para qué tantas cosas, el que se llena de conocimiento, y eso se ha enfatizado mucho. Hay que estudiar, hay que estudiar. Pero miremos cómo lo complementa aquí esta quejilá o esta comunidad. Ellos iban en avance, en conocimiento, sí, pero también en su parte espiritual. Ahora, lo que yo les decía, no estamos hablando de una persona. No estamos hablando del roe o del maestro o del adorador o del que enseña cada 15 días, no estamos hablando de esos. Estamos hablando de una comunidad. En general. Y entonces, ¿qué nos enseña o a qué nos lleva a meditar? ¿Estamos creciendo todos en esos dos aspectos? ¿Lo estamos teniendo presente para nuestra vida, para nuestra familia? Los hombres que tienen hijos, que tienen esposa, ¿cómo están creciendo? ¿O están creciendo solo ustedes? ¿O ni el uno ni el otro? Definitivamente hay cosas que sí se tienen que cambiar, que el Eterno va dando poco a poco. Pero yo le decía a alguien en estos días, hay que tomar decisiones a veces. Y tal vez esa sea una de las decisiones que tenemos que tomar ahora. Bueno, se ha dicho muchas veces esto, no sé cuántos lo hayan hecho. Tal vez yo también hasta hace poco estuve tomando decisiones. No está mal. Lo mal está en que nos quedemos en lo mismo y que pasen 10 y 15 y 20 años y nos quedemos en lo mismo. Y a los que nos escuchan allá afuera, hay que tomar decisiones. Tenemos que determinarnos para ser como esta comunidad, que en medio de tanta perversión, crecían y avanzaban. Lo que quiere decir también que no hay motivos suficientes para decir no puedo, me cansé. El afán del mundo me ganó, o el enemigo, no sé cómo. Iban en crecimiento, en progreso espiritual y en progreso de conocimiento, dejándonos así una gran enseñanza de cuál debe ser en realidad el deber de toda una asamblea. Avanzar, progresar, ir siempre en crecimiento, ir siempre en avance. Yo siempre lo digo, por lo menos un paso a la vez, para los que no rendimos mucho, pero que sea por lo menos uno.
Y esto es una frase que retomé aquí y que sería bueno que la mediten, que después si quieren bajar el audio, pues hombre, la escriban si hoy no alcanzan. Y dice lo siguiente: el amor lleva al servicio y la fe a la perseverancia. Si amamos a Yahweh, serviremos a su pueblo. Es algo que no podemos evitar y la señal de que amamos queda de manifiesto por nuestro deseo de servir. Y si tenemos fe, perseveraremos, que era algo importante, la perseverancia. Ahora, ¿la perseverancia con qué? Con el amor al Eterno, y se lo demostramos con nuestro servicio. Es algo que tenemos que hacer, y es algo por lo que tal vez está, digamos que trabajando mucho, ¿saben? El hecho de aprender a servir. Una cosa es hacer caso y hacer mil diligencias y 1000 vueltas, y otra cosa es que tú le sirvas al Eterno en lo que Él necesita que tú le sirvas, y que tú le hagas o le sirvas de todo tu corazón. Eso hace la diferencia. Porque cuando eso pasa, es cuando tú empiezas tal vez a digamos que abonar ese terreno allá en los nuevos cielos y en la nueva tierra, y lo que hay aquí ya no te importa mucho. Pero es una manera de demostrarle a Hashem que lo amamos. El servicio tiene que estar presente. La emuná, el perseverar. Y cuando nos habla de perseverar, nos está dando un mensaje así muy por debajo de cuerda, no va a ser fácil. Te vas a encontrar con muchas cosas, van a venir miles de situaciones a tu casa, a tu hogar, con tu familia. Pero te llamé a ti, para que me sirvas. En medio de la tiatira que estés viviendo, te llamé para que me sirvas. Y entonces cada uno de nosotros tomamos la decisión. ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? ¿O queremos hacerlo más bien? Entonces recuerden, amor, servicio, perseverancia. Decimos muchos que amamos al Eterno, a Yahweh, que se vea. Debemos ser serviciales con el pueblo. Vemos entonces cómo había algo por lo cual Tiatira, en medio de todas las cosas y la dificultad, resaltaba. Su amor, sus buenas obras, su crecimiento, eran un ejemplo. Y entonces les decía yo iniciando que había un contraste muy grande, como el elogio primero y después venía la corrección. Y vamos a leer Apocalipsis 2:20. Y dice la escritura: pero un poco tengo contra ti, que permites a la mujer Jezabel, Jezabel está en su traducción, que dice: profetiza soy, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer sacrificios de ídolos. Y entonces vamos identificando aquí de alguna manera que en medio de la comunidad había una mujer que tal vez era de las principales dirigentes o que tenía mucha influencia y que de alguna manera Yahshua la llama Jezabel, Isabel en el original. Ahora, ¿qué es lo que debemos comprender aquí? El hecho de, porque en algún momento pensarán, oiga, pero todas las Jezabel de la Biblia eran terribles. Pero resulta que no es así. En este mismo instante lo que está sucediendo no es que ella se llame Jezabel o Isabel. Lo que sucede es que el Mashiach la nombra de esta manera. ¿Sí? Ella es una Jezabel o Isabel. Haciendo relación mucho o comparándola mucho con esa mujer muy difícil del antiguo pacto, y vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el nombre? Muchos dirán, bueno, ¿y por qué no le dice como eso? ¿Por qué no la llama por su nombre? Recuerden que en el contexto hebreo, el nombre tiene mucho que ver con lo que es la persona. Por eso a muchos se les cambió el nombre. Por eso lo de luego del tiempo Israel.
Y eso es lo que sucede. Y cuando miramos, aún en este tiempo, los nombres que le dan a los niños que nacen en Israel, tiene mucho que ver. Eso no es que se lo ponen porque se me ocurrió, porque lo busqué en internet y me pareció bonito. Tiene mucho que ver con la persona. Y eso es lo que sucede aquí, lo que está haciendo el Mashiach. Entonces le dice, pero un poco tengo contra ti, que dejan que esa mujer, Isabel, que se dice ser profeta, venga y meta mano en todo. Y esas cosas no se pueden permitir. En este caso, entonces, la comparó con el nombre de la mujer más malvada del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y vamos a hacer, digamos que un paralelo entre esa Jezabel o Isabel del antiguo pacto y la de Tiatira. Entonces, ¿quién era esa Isabel del antiguo pacto? Era una princesa, era hija del rey de los Sidonios, y esta fue dada en matrimonio de alguna manera al rey Acab de Israel. Y digo que dada en matrimonio, ¿por qué? Porque cuando vamos a mirar, eso fue, digamos que un pacto, una estrategia política, una alianza política. Ahora, Acab, vamos a mirar quién fue Acab y cómo influyó esta mujer en eso. Quiero que vayamos a Deuteronomio 7, del 1 al 4, porque hay algo importante que también debemos tener presente, y es que el Eterno nunca va a permitir situaciones que nos vayan a llevar a algo malo si antes no nos ha advertido que eso no se debe hacer. El primero advierte, el primero habla, y nos deja saber qué es lo que está bien y está mal. Deuteronomio 7, del 1 al 4, y dice la escritura, Yahweh, su Elohim, los va a llevar a la tierra a la cual entrarán para tomar posesión de ella. Y él echará muchas naciones mayores y más fuertes que ustedes, los heteos, los hemorreos, 7 naciones mayores y más fuertes que ustedes. Cuando él haga esto, cuando Yahweh, su Elohim, los entregue delante de ustedes y ustedes los derroten, los destruirán completamente. Y miren esto, no hagan ningún pacto con ellos. No les muestren ninguna misericordia. No se unan por casamiento con ellos. No den su hija al hijo de ellos y no tomen la hija de ellos para su hijo. Porque ellos volverán a sus hijos de seguirme a mí para servir a otros dioses. Si esto sucede, la furia de Yahweh se encenderá contra ustedes y él los destruirá rápidamente. Entonces era la advertencia que estaba desde mucho antes de que este rey cometiera ese gran error. Y la advertencia está también para cada uno de nosotros. Tengan cuidado en lo que hacen, en cómo lo hacen, en con quién se juntan, en las ideas que les están vendiendo a ustedes, que los van a llevar tal vez a caminar en sentido contrario de lo que el Eterno nos enseña o nos pide. Los niños que se están levantando, que es una batalla dura para ellos, en su colegio, la edad, todas las situaciones que ellos pasan y viven. Tengan cuidado, porque hay algo que dice la Escritura, cuando Shaul dice lo que no quiero hacer, eso hago. Más adelante dice la escritura, pero Yahshua HaMashiach ya vino y nos libertó de todo ese pecado, de esa esclavitud. Lo que quiere decir que ya echó todas esas naciones fuera, que de alguna forma ya no tienen control sobre tu vida, si tú no lo permites, si andas con él. Y hay que tener eso muy presente, porque algo de lo que decía acá es, si ustedes se juntan con ellos, ellos los van a llevar a que se aparten de mí, a que me desobedezcan, a que levanten altares a otros. Y vamos a seguir viendo en la escritura lo que pasó con este hombre. Entonces decimos que Yahweh había advertido en contra de este tipo de alianzas que no debían tener, este tipo de vínculo con los pueblos paganos, los cuales adoraban a otros dioses. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 16 y vamos a leer del 29 al 32. Primera de Reyes 16,
del 29 al 32 dice: fue en el segundo año de Josafat, rey de Judá, que Acab, el hijo de Omri, comenzó su reino sobre Israel. Acab, el hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Shomrom. Acab, el hijo de Omri, hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh, sobrepasando a todos sus predecesores en perversidad. Pero entonces, como si fuera cosa ligera para él cometer los pecados de Jerobeam, el hijo de Nebat, él tomó como esposa a Isabel, la hija de Edbaal, rey de los Sidonim, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ya empezó. Este personaje dice que fue y adoró a Baal. Ahora, ¿quién era Baal? Era el dios de la fertilidad. ¿Y qué incluía su adoración? Su adoración incluía prácticas inmorales y disolutas. Habían prostitutas en el templo, tanto hombres como mujeres relacionados con la adoración de Baal. Muchas prácticas que van completamente contrarias a lo que Yahweh nos enseña. Y este personaje era rey de Israel. Entonces vayamos analizando el daño y la magnitud de lo que él estaba haciendo. Ahora, de lo que se le había advertido, los va a llevar a hacer otras cosas. No solo hacía mal, sino que también incitaba a su marido, ¿quién? Isabel o Jezabel, a practicar toda clase de idolatría y maldad. Y vamos a ir a la escritura. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 21-25 para que nosotros corroboremos eso. Primera de Reyes 21-25 dice: pero Ahab obró perversamente, en que se vendió a sí mismo para hacerlo maldito a la vista de Yahweh, pues su esposa lo llevó extraviado. Es decir, que en medio de la maldad que ya había en él y de todos los errores que había cometido, llegó esta mujer y lo llevó a hacer más y más cosas en contra del Eterno. Ahora, punto para pensar. ¿Cómo nos ve el Eterno cuando nosotros hacemos cosas totalmente contrarias y tal vez tan graves como las que estamos viendo acá? Dice que nos ve como malditos delante de sus ojos. Y lo decía Maf esta mañana, tal vez la gracia y el favor se vayan. Tal vez la gracia y el favor se aparten. Y entonces sería bueno meditar. Si todavía alguno tiene la Virgen de Guadalupe, o el gato que le hace así para llamar clientes, o si todavía se compra los riegos, no sé cuánta cosa, o si todavía cargan el limón en el carro. Sería bueno meditar cómo nos puede estar viendo el Eterno en ese momento. Sería bueno pensar a qué Dios es que le estamos sirviendo, porque Yahweh, nuestro Elohim, es celoso. Y por consiguiente empezar a analizar todos los ídolos o las idolatrías que tenemos. ¿Cometemos errores? Claro. Pero hay algo que el Eterno nos está diciendo hoy, que tal vez no nos había dicho antes. Y es que cuando eso pasa nos ve como malditos. Es decir, lo dice la Escritura. Así vio Acab. Y si lo vio a él, ¿qué diferente tienes tú o qué diferente tengo yo para que él no nos vaya a ver de la misma forma? Pues solo lo dejo para que lo piensen, ¿no? No le estoy diciendo a ninguno que aquí que es maldito, no estoy haciendo eso. Pero medítenlo, tal vez para eso es la Escritura, ¿no? Para que meditemos y pensemos en qué errores estamos cometiendo y qué consecuencias estamos trayendo a nuestra vida. Fue precisamente Jezabel la que hizo que se extendiese esta adoración degradante entre las 10 tribus de Israel, hasta que se convirtió en una de las religiones populares de aquella época. Se dice que ella misma apoyaba más de 800 profetas de Baal que comían en su mesa. Y vamos a Primera de Reyes 19, del 1 al 2. Estamos viendo las características de esa Jezabel o de esa Isabel del antiguo pacto, por la cual le mereció el nombre a la de Tiatira, para que ustedes lo tengan presente. Dice Primera de Reyes 19, 1, 2. Ahab le dijo a Isabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas.
Entonces Isabel envió un mensajero a decir a Elías: si tú eres Elías y yo soy Isabel, me hagan los dioses cosas terribles a mí y además peores, si para esta hora mañana no hago tu vida como la vida de uno de ellos. Además de todo, se atrevía a hablar con autoridad, ¿no? ¿Y qué hizo Elías en ese momento? Correr, temió por su vida y corrió a esconderse. Ella fue la que intentó matar a Elías después de su famoso encuentro con los 480 profetas de Baal en el monte del Carmelo, cuando descendió fuego del cielo y consumió su sacrificio. Ahora, otra cosa que hizo ella, también fue la que asesinó a su vecino Nabot porque su marido quería su viña. ¿Recuerdan lo que nos cuenta la escritura de eso? Que su marido fue con Nabot y le dijo: me gusta su tierra, esto en mis palabras, ¿no? Quiero que me la venda, y él le dijo: no, yo no la voy a vender, no necesito venderla, la voy a conservar para mí. Y entonces el rey se devolvió y empezó a decirle a su esposa que no se la había querido vender y estaba afligido. Y ella le dijo: tranquilo, que para mañana está solucionado el problema. Y entonces armó una carta o un rollo sellado como si fuera del rey y lo envió a los ancianos y armó todo un plan. Contrató 2 falsos testigos para que acusaran a Nabot, y al final lo mataron. Y el rey se quedó con su tierra, con su viña. Esto para que nos demos cuenta cómo si llegamos a permitir cosas que vengan de afuera, nos pueden afectar nuestra vida. Y no solo nuestra vida, sino nuestra familia completa. Sus hijos, a los que tienen hijos. Y eso es algo que uno tiene que tener muy presente. Las cosas de afuera no son un juego, lo enseñaba Maf esta mañana. Debemos tener eso muy claro y muy presente. Y vuelvo a los muchachos. Tengan mucho cuidado con todo lo que se están enfrentando ustedes. Tal vez ustedes estén en una Tiatira ahorita, viviendo muchas cosas, muchas propuestas, pero miren todo lo que sucede por abrir una puerta pequeña y hacia dónde nos pueden llevar. Todas las cosas malas que se estaban haciendo en este momento, o que esa mujer estaba haciendo y estaba llevando a este rey de Israel a hacerlo. Seguimos acá. Ahora, la Jezabel o la Isabel de Tiatira se llamaba a sí mismo profetisa. Este es otro punto que quiero aclarar. Muchos en medio de esta enseñanza también toman el hecho de que lo malo que ella tuvo es que se haya autoproclamado profetisa, porque era una mujer. Y resulta que no es lo malo. La escritura nos cuenta de muchas profetisas. En realidad, lo malo que ella tenía en este momento era la doctrina que enseñaba, lo que ella llevaba. Para todos aquellos que tal vez piensan que, hombre, la mujer está solo para quedarse en la casa, cocinar, lavar, planchar, pues ese no es el mensaje de esta enseñanza. Y no es lo malo que quieren resaltar aquí de esa Jezabel o de esa Isabel. Lo que en realidad quiere resaltar es lo que yo les decía, esas enseñanzas malas que llevaba, hacia dónde llevaba al pueblo. Dice que llevaba a sus siervos a fornicar. Y eso es lo que resaltan aquí. El problema de Isabel era que era una falsa profetisa. Nuestro Eterno deja claro cuál era su falsa enseñanza, ya que enseñaba que no tenía nada de malo que los cristianos o los creyentes o las personas, como lo quieran llamar, participaran en inmoralidades sexuales y en la idolatría. Y entonces eso se nos relaciona mucho a lo que vemos hoy en la religión. Hoy en día es muy difícil ver en las grandes comunidades el hecho de que corrijan y confronten el pecado. Es muy complicado, interesan multitudes, pero poco interesa la santidad. Y entonces empezamos a ver una doctrina como la de Isabel o Jezabel. Empezamos a ver que tal vez no importa y que a muchos les digan: tranquilos, ustedes están en pecado, usted adultera, usted joven, el que está en la adoración, fornica, tranquilo. Tranquilo, que Dios es un Dios de amor.
y Él lo guarda y lo bendice. Tal vez esa sea la que Él le tiene preparada y le está dando la oportunidad de que la conozca bien antes de que se meta en un lío. Hay que tener cuidado con eso. Esas son las doctrinas de alguna manera que se mueven hoy. Doctrinas eróticas, doctrinas que nos llevan a ver que el pecado no es tan malo y que lo que importa son otro tipo de cosas que para nosotros son la añadidura. Esto hace referencia a un movimiento profetista del siglo I y II. Un movimiento que si lo analizamos por un momento, llegamos a la conclusión de que siempre ha existido. Un movimiento que por su nombre, Izebel, podríamos denominar como una doctrina seductora, erótica y llena de libertinaje. Lo que podemos evidenciar hoy en día, en muchos de los púlpitos y en muchos de los lugares que se permiten cosas que no son. Yo no sé si ustedes, este año, hubo una canción que fue lo último y algo que nunca se había visto. Todo el año, o casi la mitad del año, en el primer lugar de los... Bueno, hay como una parte en la que seleccionan las mejores canciones a nivel del mundo. Billboard, bueno, no sé. Algo así. Una lista en la que sacan las primeras canciones. Y entonces resulta que fue la primera canción casi durante medio año y que en los últimos premios que hubieron ahorita, no sé cuáles fueron, Grammy o qué fue, aún todavía sonaba esa canción de Despacito. Y solo bastó con que esa canción saliera y empezara a tomar fuerza para que en una de las iglesias de las que vimos en videos, que yo sé que muchos la vieron, entonces tomaran todo el ritmo y lo cambiaran a una adoración o una alabanza para el Eterno. Doctrinas de Jezabel. ¿Pasa en nuestros días? Pasa. ¿Lo están permitiendo hoy en día muchos? Lo permiten. Y eso es lo que el Eterno nos está diciendo hoy. Tengan cuidado. ¿Que eso ha existido toda la vida? Sí ha existido. Desde Tiatira, desde antes, desde acá. Pero sigue pasando. Ahora, ustedes y yo estamos llamados a no compartir ese tipo de cosas. Ustedes y yo estamos llamados a tener claro qué es lo que pasa con esa doctrina y a tener mucho cuidado con los niños que se levantan aquí. Ahora, esa no es la única canción, es un ejemplo de tantos. Se están tomando los púlpitos, los altares, que ahora son tarimas gigantescas, para eso, para degradar el nombre del Eterno, para adorar Baales, para cumplir ritos a Baales, para hacer miles de cosas que ante los ojos del Eterno muy seguramente estarán siendo maldición. Y no nos metemos con nadie, simplemente son ejemplos que encontramos de allá afuera. Y hay algo que yo siempre tengo, que alguien nos enseñó un día acá, María Fernanda Cruz, si no estoy mal, y ella nos decía, el sabio aprende de los errores del necio. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar, tenemos que meditar. Entonces decimos que doctrinas seductoras llenas de libertinaje, lo vemos hoy en los púlpitos, la música, la adoración, gente que dice ser adoradora, pero que sin embargo interpretan géneros como el reggaetón y hasta rock muy pesado. Eso también lo vemos. Hay algo muy particular en Bogotá que bueno, no voy a dar nombres, pero se dedican a eso. Rock y cada adoración es el pogo, eso recogen todo, tienen un salón grande y están adorando y están dándose golpes allá. Son cosas que existen y que nosotros debemos tener claras, que están ahí y que en algún momento nos podemos estrellar con eso. O alguno de sus hijos, algún día. Ahora, ¿qué otras doctrinas de Izebel o Jezabel hay? Cuando lo miramos ya de este lado, conociendo Torá, conociendo restauración. Hay algo que se llama cábala, gnosticismo, todo ese tipo de cosas que yo les invito a que no me crean, sino a que ustedes verifiquen. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tan acorde va la escritura?
en lo personal, no va acorde a la Escritura. Todo lo que sea adivinación, todo lo que lleve a la gente tal vez a desviarse por ese camino, pues no va muy relacionado con lo que a mí me enseña. Porque de alguna manera, de ese principio, yo no sé si ustedes han visto en Bogotá, hay mucha gente que se para en las esquinas de los parques y a los que les gusta jugar chance le dan 10 números para el mes. Pues analicen tal vez si tiene algo que ver con todo eso. Eso también son doctrinas de Jezabel. Cuando miramos hacia la religión, vemos que ésta siempre trata de dar un mensaje seductor y un contexto libertino. Y es por esta razón que se dice que todo es gracia. Ahora, que la gracia sin la Torá de nada sirve. ¿Para qué nos fue dada la gracia? Precisamente para eso, para poder obedecer Torá. La gracia no nos fue dada simplemente para, ya fueron salvos, no importa, no pasa nada más. ¿Qué es lo que se les vende a todos hoy allá afuera? La gracia en realidad fue dada para que tú y yo podamos obedecer Torá. Anoche leíamos un texto muy especial que, digamos que me hizo pensar mucho y reflexionar mucho. Y cuando íbamos a estudiar la Parashá, era el hecho de que se los voy a parafrasear porque no lo tengo presente, pero decía la escritura que el Mashiach les decía que cuando conocieran todo lo que decía Moisés y los profetas, más adelante ahí enseguida decía que después de que les hizo esa aclaración, les había sido abierto el entendimiento. Y en mis palabras, tienes que conocer Torah y vivir Torah para que el entendimiento se te abra. No puedes vivir solo con la mitad del libro. ¿Lo ven? Y para eso es la gracia. Pero la doctrina seductora de hoy en día es esa. Facilista. Todo es gracia. Tranquilos que todo es gracia. Todo está bien. La Torah no existe. Y en pocas palabras, yo lo meditaba algún día con mi esposa, un señor que llegó a hablarle y decía la Torah está abolida. Yo le decía, entonces hoy ya no existe el pecado. Si no hay ley, si se quiere, ¿por qué pecamos? Y entonces es algo que nosotros debemos analizar siempre y pensar. Y esas doctrinas que manejamos a este tiempo. Y lo que estamos viendo allá afuera en este momento. Y es por esta razón que se dice que todo es gracia. Ahora, que la gracia sin la Torah, pues pierde todo su sentido. En realidad para esto nos fue dada la gracia, para obedecer la Torah. El error doctrinal conduce a la inmoralidad, pero enseñar la verdad lleva a la santidad. Y esto fue lo que le habló Shaul a su discípulo Tito. Y con esto terminamos porque se nos acabó el tiempo. Y dejamos para continuar la próxima semana. Dice Tito 1:1. De Shaul, esclavo de Yahweh y un emisario de Yahshua HaMashiach, enviado a promover entre el pueblo escogido a Yahweh la confianza y el conocimiento de la verdad que lleva a la Kedushá. Y miren esto tan importante. Todas las cosas que se puedan enseñar allá afuera, todas esas doctrinas de Jezabel o de Izebel, todas esas doctrinas seductoras, todas esas doctrinas que nos llevan de alguna manera a creer que no hay pecado, que todo es gracia, que todo está muy bien, pues nos van a llevar a la perdición. Pero la palabra de verdad que se trae por medio de un siervo nos va a llevar a la Kedushá, siempre. Nos va a llevar a santificarnos. Nos va a llevar a cambiar, nos va a llevar a corregir todas esas cosas malas que tenemos por ser seres humanos. Porque lo somos y es algo que hay que reconocer. Estamos fallando todo el tiempo. Pero cuando tú recibes de lo que el Eterno te quiere dar, eso te va a llevar a santificarte cada día. Y es algo que tú tienes que tener claro hoy. Si todo lo que se te enseña no te lleva por lo menos a meditar y a cambiar una cosa de las miles que tienes en tu vida, no estamos haciendo nada. Estamos yendo por el camino que no es. Así es que, como siempre lo digo yo,
Se los dejo para que lo mediten, se los dejo para que lo piensen, se los dejo para que traten de aplicar tan siquiera una sola cosa de lo mucho que se habló hoy y de lo mucho que el Eterno les trajo a ustedes hoy. Porque recuerden que después no vamos a poder decirle yo no sabía. A todos los que están del otro lado, que tengan sus dudas, verifíquenlo en su casa también. Llamen o comuníquense con nosotros si quieren hacerlo. Lo importante de todo esto es que tu vida cambie. Eso es lo que el Eterno quiere. Y el anhelo del corazón, por lo menos personal, que el Eterno pueda obrar en su casa y en su familia. Que traiga esa restauración, sobre todo a su alma. Es lo que se busca acá, es el único interés y principio. Así es que de esta manera terminamos, porque todavía nos falta un trayecto largo, pero pues hombre, no se lo pierdan dentro de 8 días, mediten mucho en lo que el Eterno nos habló hoy, hagan sus correcciones y dentro de 8 días vengan preparados para entender que no todo está mal, sino que debemos aferrarnos a lo que tenemos. Amén. Vamos a orar. Bendito Abacados, te damos gracias en esta tarde, noche, papá, ya, porque tú eres fiel, Señor, porque tú nos amas, porque traes tus palabras a nuestra vida, Señor, porque cada día nos permites entender y comprender un poco más de lo que quieres con nosotros, papá. Porque cada vez nos preparas un poco más, Señor, para asumir todo lo que viene para esta comunidad, para tu pueblo Israel. Porque nos estás preparando tal vez, Señor, para reunirnos con esas ovejas que están buscando ese pozo que tal vez aún está sellado con la piedra. Y nos das el privilegio de aprender para tal vez guiar a las demás que vienen atrás sin ningún tipo de conocimiento, papá. Yo te bendigo en esta tarde, Señor, y te doy gracias. No tenemos cómo pagarte, porque ni aún nuestra vida entregada a tu servicio es suficiente, papá. Te pido una cosa, Señor. Danos fortaleza, papá. Llénanos de tu sabiduría, Señor, para poder seguir avanzando siempre de tu mano, papá. Enamóranos cada día más de ti y apasionanos cada vez más por tu escritura. Y permítenos, Señor, que cada día busquemos más y más de tu rostro, papá. Yo te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor. Que en esta noche, todas las personas que estuvieron del otro lado escuchando, Señor, tú seas obrando en este día y a lo largo de esta semana, papá. Son nuestros hermanos. Les amamos y les esperamos, Señor, con los brazos abiertos, para que cada día este redil se haga más grande, Señor. Para que cada día retornemos más y más a ti, papá. Te bendecimos en esta tarde. Te pido que seas tú, Señor, quebrantando toda doctrina de Jezabel que haya querido levantarse, papá. Te pido que seas tú abriendo los ojos y dando discernimiento, pero sobre todo la santidad y la autoridad moral, Padre, para corregir y no permitir cosas como estas, Señor. Guarda a los niños, a los jóvenes que se están levantando en esta comunidad y los que nos escuchan afuera, papá. Guárdalos de caer, Señor, en desobediencia contigo. Guárdalos de irse tal vez tras de palabras de Jezabel o de Jezebel. Y apártalos para ti, para tu servicio, papá, porque necesitamos hombres y mujeres fuertes, siervos y siervas determinados a tu servicio hasta el último día de sus vidas, aunque alrededor habitemos en una Tiatira, papá. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.